En este video conoceremos un poco sobre la teoría de aprendizaje para la era digital, el conectivismo. Aprenderemos un poco sobre su definición, sus orígenes, los autores de esta teoría, sus principales características y principios y algunas críticas que están planteadas para esta teoría. Vamos a ello. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es el conectivismo? El conectivismo se define como una teoría de aprendizaje para la nueva era digital, donde el aprendizaje surge no de forma individual, sino gracias a la interconexión de diversas fuentes de información o nodos, los cuales se interconectan y se relacionan generando relaciones complejas que derivan en el aprendizaje. Ahora hablemos un poco de los orígenes de esta teoría. El cognitivismo tiene sus orígenes en los trabajos desarrollados por George Siemens y Stephen Downes, los cuales buscaban desarrollar una metodología de aprendizaje para la era digital. Se basaron en el análisis de las teorías constructivistas y cognitivistas de aprendizaje, las cuales tenían como principales protagonistas a destacados autores como Lev Vygotsky y Jean Piaget. El objetivo fundamental de Siemens y Downes con estos análisis era explicar el efecto que tenían las tecnologías en la forma como nos comunicamos, convivimos y por supuesto aprendemos. El resultado de sus estudios fue la teoría del conectivismo. ¿Y qué podemos decir de sus autores? George Siemens nació en el año 1970 en México. De nacionalidad canadiense, ha desarrollado su carrera como teórico del aprendizaje trabajando en las universidades de Manitoba y Athabasca. Dentro de sus contribuciones más importantes en este campo, se encuentra el artículo Conectivismo, una teoría de la enseñanza para la era digital, donde planteó las bases de lo que sería esta teoría de aprendizaje, y el libro Conociendo el conocimiento, una exploración del impacto del contexto cambiante y de las características del conocimiento. Por su parte, Stephen Downes es un filósofo, informático teórico y comentarista del área de aprendizaje nacido en Canadá en el año 1959. Ha promovido la educación en línea y el uso educativo de las computadoras desde el año 1995. Junto a George Siemens, desarrolló el conectivismo como teoría de aprendizaje. Además, fue presentador en la conferencia de conectivismo en línea realizada en el mes de febrero del 2007. En el año 2008, estos autores marcarían un hito en lo que sería el aprendizaje en línea, diseñando e impartiendo un curso abierto sobre el conectivismo que posteriormente sería considerado dentro del tipo de curso llamados MOOC. Ahora, ¿en qué consiste realmente el conectivismo? El conectivismo, como teoría, utiliza una metáfora central para el aprendizaje. Esta tiene que ver con el concepto de red y los nodos. De acuerdo a esto, plantean que un nodo es cualquier cosa que pueda conectarse con otra, ya sea una organización, información, datos, imágenes, etc. Estos nodos se interconectan entre sí generando una serie de relaciones complejas de diversa índole y fuerza, estableciendo una red por la cual se distribuye el conocimiento. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje surge, como menciona Downes, en la capacidad del individuo de construir y atravesar estas redes de conocimiento. Ahora que conocemos esta metáfora de las redes del conocimiento, veamos cuáles son sus características. Nuestros autores nos plantean 4 características principales para estas redes. La primera es la diversidad, donde se establece que para generarse un conocimiento se deben proporcionar todos los puntos de vista posibles sobre ese tema. En segundo lugar tenemos la autonomía. Los individuos contribuyen a la interacción por voluntad propia y de acuerdo con su propio conocimiento, valores y
y decisiones. En un tercer punto tenemos la interactividad, donde el conocimiento que se genera es un resultado de las interacciones entre los miembros y no una suma de sus opiniones. Y por último, la apertura, donde en estas redes se tiene un mecanismo para que una determinada perspectiva se introduzca, sea escuchada y permita que el resto interactúe con ella. Como vemos, podemos relacionar esta teoría de aprendizaje con las concepciones de aprendizaje colaborativo, trabajo colaborativo y el constructivismo, donde es precisamente la interacción entre individuos y la conformación de comunidades de intercambio lo que posibilita el desarrollo de los aprendizajes. Esta teoría cuenta con varios principios que nos permitirán poder entender a mayor profundidad qué plantea el conectivismo sobre el aprendizaje y sus procesos. Dentro de estos principios tenemos, como punto 1, el aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de opiniones. Esto nos establece que a mayor cantidad de opiniones, de mayor complejidad será el conocimiento que se pueda desarrollar. Como segundo principio tenemos, el aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. Por ejemplo, un estudiante puede mejorar exponencialmente su propio aprendizaje si es conectada con estas redes existentes. En un tercer punto tenemos, el proceso de aprendizaje es de naturaleza cíclica. Los estudiantes se conectan a la red para compartir y encontrar nueva información. Como resultado, transformará sus creencias gracias al aprendizaje y volverá a la red a compartir sus deducciones y buscar nueva información. Cuarto, el conocimiento puede residir fuera del ser humano. Puede estar en una comunidad, una red o una base de datos. Quinto principio. El aprendizaje ocurre de diversas maneras. Por curso, correo electrónico, comunidades, las conversaciones, búsqueda en la web, lista de correo, blogs, wikis, etc. Los cursos no son el único medio para lograr el aprendizaje. Sexto, la capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que se conoce actualmente. Saber dónde buscar información es más relevante que conocer la información. Séptimo principio. Es necesario nutrir, cuidar y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo. Se tienen mejores resultados cuando se aprende con conexiones que cuando se trata de comprender los conceptos por uno mismo. Octavo. La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es primordial, según el conectivismo. Noveno. La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades del proceso cognitivista. Décimo. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje, elemento que resulta interesante en esta teoría. Esto es porque elegir qué aprender y el significado de la información que se aprende es visto a través de la lente de una realidad cambiante. Es posible que una respuesta actual a un problema esté errada el día de mañana, bajo la nueva información que se recibe. Por lo tanto, la misma toma de decisiones constituye una forma de aprendizaje. La integración de la cognición y las emociones en las decisiones es importante. El pensamiento y las emociones se influyen mutuamente. Una teoría del aprendizaje que solo considere una dimensión excluye una gran parte, como sucede en el aprendizaje. 12º principio. El aprendizaje tiene un objetivo final, que es el aumento de la capacidad para hacer algo. Esta mayor competencia podría ser, en un sentido práctico, aprender a patinar, por ejemplo, o en la capacidad de funcionar eficazmente en la era del conocimiento, conciencia de sí mismo, gestión de la información personal, etc. El aprendizaje no es solo la comprensión,
la actuación es un elemento necesario. Principio número 3. El aprendizaje es un proceso de creación de conocimiento y no solo de consumo de conocimientos. Las herramientas de aprendizaje y las metodologías deberían de sacar provecho a esta característica del aprendizaje. 14ª y última principio. El aprendizaje en una organización y el aprendizaje personal son tareas integradas. El conocimiento personal se alimenta de las organizaciones e instituciones y a su vez, el individuo retroalimenta a la red para seguir aprendiendo. El conectivismo intenta proporcionar una explicación de cómo aprenden los estudiantes y las organizaciones. El conectivismo, como teoría de aprendizaje, ha tenido también sus detractores, los cuales plantean sus objeciones, las cuales vamos a resumir aquí, en dos elementos principales. En primera instancia, algunos autores plantean que el conectivismo no constituye una teoría de aprendizaje como tal, ya que no plantea nada que no exista en las otras. Del mismo modo, expone que una teoría de aprendizaje debería de tratar el nivel instruccional, es decir, cómo se enseña y cómo aprende a la gente, mientras que el conectivismo abarca hasta el nivel curricular, qué se aprende y por qué se aprende. En el mismo punto de las críticas, en segunda instancia, otros autores destacan que aunque el desarrollo de la tecnología ha afectado los entornos de aprendizaje, las teorías existentes son suficientes para aplicarla al fenómeno formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos autores plantean que el conectivismo no presenta una solución como teoría para explicar lo que está sucediendo actualmente con la integración de las tecnologías a la educación, ya que las teorías existentes hasta el momento, como pueden ser el constructivismo o el conectivismo, tienen suficientes argumentos para explicar esta realidad. Como un tercer punto que pudiéramos agregar en este elemento, como bono, se le achaca a esta teoría, además, que como planteamiento no tiene una estructura formal de teoría, ya que consiste en una serie de enunciados que en algunos casos resulta confusos en su análisis sobre el aprendizaje. Este elemento tiene que ver mucho con los principios que hablábamos en la sección anterior, que a pesar de que como enunciados o como principios pueden plantearlo un esbozo sobre el aprendizaje, para algunos autores estos no son suficientes para constituir una teoría. A pesar de estas críticas, el conectivismo ha planteado algunos análisis interesantes sobre el proceso de aprendizaje que toman relevancia en la actualidad, como la explosión de las redes sociales y las comunidades virtuales. Ahora te preguntamos, ¿qué te han parecido los planteamientos del conectivismo? ¿Te parece una teoría válida para el análisis del aprendizaje en la era digital? Déjanos tus opiniones en los comentarios y conoce más con nosotros. Recuerda que Solve Educa son tecnología y educación para ti.